Muy buenos días. Inicia tu programa El Evangelio Palabra de Luz y Vida en Familia. Ponte atento que ahora vamos a comenzar con los catequistas que nos van a acompañar el día de hoy. El tema que hemos preparado para ti el día de hoy es un tema hermosísimo, es un tema que engloba a nuestra catequesis y es Jesús. El Señor nos dijo, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí me hago presente yo. Nos ponemos entonces en un momento de oración. Vamos a pedir que todos desde casita pongamos nuestras manitos juntas para recibir este momento con nuestros corazones abiertos. Ahora vamos a ponernos en presencia del Señor porque ahora vamos a hacer la oración de inicio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradezco por ese día tan hermoso y también por un día más de vida. Te agradezco también porque día a día aprenden más los catequizando sobre ti. También te agradezco por cada programa que hacen los catequistas. Te pido por favor que tengan un poco más de paciencia y puedan mejorarlo. También te pido por los niños, para que los cuides y para que no les hagas de nada. Señor, también te pido por sus familias, que las cuides bien y que no les pase nada. Ahora decimos un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Dios está chiflado por ti, se ha vuelto un poco más
majareta para hacerte feliz. Oh yeah. Dios está chiflado por ti, se parte y se reparte para quedarse junto a ti. ¡Sí! Nos da su vida, nos da su amor, nos da su fuerza y su calor, nos da su cuerpo, nos da el perdón, tu vida cambia de color. Dios está chiflado por ti, se ha vuelto un poco majareta para hacerte feliz. Oh yeah. Dios está chiflado por ti, se parte y se reparte para quedarse junto a ti. Nos da el camino y la verdad, y a Jesús para enseñar que siendo pobre y servicial se alcanza la felicidad. Dios está chiflado por ti, se ha vuelto un poco majareta para hacerte feliz. Oh yeah. Dios está chiflado por ti, se parte y se reparte para quedarse junto a ti. Dios está chiflado por ti, se ha vuelto un poco majareta para hacerte feliz. Oh yeah. Dios está chiflado por ti, se parte y se reparte para quedarse junto a ti. Oh yeah. El nacimiento de Jesús. Hace más de 2000 años, un día, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad galilea llamada Nazaret y le anunció a María que concibiera en su vientre al Hijo de Dios y lo debía llamar Jesús. Le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. María respondió: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pasaron algunos meses y el emperador romano César Augusto ordenó que todos los habitantes fuesen empadronados. Entonces María y su esposo José fueron de Galilea a Belén de Judea para ser empadronados. Al llegar a Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Al no encontrar alojamiento, José llevó a María a un pesebre y ahí dio a luz a Jesús y lo envolvió en pañales. En ese momento, un ángel se les apareció a unos pastores que andaban cerca y les dijo que en un pesebre de Belén ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces los pastores fueron con prisa al pesebre y al encontrar a María y José con el niño Jesús, glorificaron y alabaron a Dios por lo que había pasado. Este relato lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25 y capítulo 2, versículo 1 al 12. La infancia de Jesús. Jesús pasó toda su infancia en la ciudad de Nazaret, jugando al igual que cualquier otro niño. Nada de lo extraordinario
hizo en todo aquel periodo de su infancia hasta la edad de 12 años. Pasaba algunos ratos al lado de su padre José, mientras este, que era carpintero, ganaba el pan para su esposa y su hijo. Jesús creció como cualquier otro niño de este mundo. Aprendió de su cultura, siendo obediente y ayudándolo a su madre. Él fue aprendiz de su padre José, quien fue el carpintero. Y después de José, Jesús pasó a ser el carpintero de toda Nazaret. Ahí vivió y creció hasta los 30 años de edad. Las características de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia está conformada por María, José y Jesús. María. María es madre de Jesús, al igual que nuestra madre, Hijo de Dios. Ella es elegida por Dios Padre para ser la madre de Jesús, nuestro Salvador. Esto lo podemos encontrar en Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. Ella es humilde, amorosa madre y obediente al mandato de nuestro Señor. José. José fue padre adoptivo de Jesús. Es un hombre justo y responsable que cuidó a Jesús y a María. En los momentos más difíciles, José siempre le fue fiel a Dios, a Jesús y a María. Por eso es que se le dice que es el buen modelo de padre de todo el mundo. Jesús. Jesús fue un niño obediente a sus padres, al asumir todo lo humano como la familia, el hogar, el trabajo, el idioma, las costumbres de su país, excepto menos el pecado. Pasó toda su infancia en Nazaret junto a su familia, que era María y José. Han sido 30 años, durante los cuales Jesús vivió una vida sencilla, en una familia humilde, acompañado de José y María. Pero llegó el momento en dejar todo atrás y emprender el camino. Entonces Jesús empieza con su vida pública. Han sido 3 años, durante los cuales Jesús se dedicó a predicar, a enseñar mediante parábolas, a curar a los enfermos, también hizo muchos milagros y así cumplir con su misión. La vida pública de Jesús empieza con un suceso muy importante y es su bautizo. En el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 17, veremos qué sucedió, quién lo bautizó, dónde. Veamos qué sucede. Juan el Bautista predicaba el bautismo para el perdón de los pecados en la región del Jordán. Muchas personas acudían a su encuentro para que puedan ser bautizados. Jesús, como buen judío, también fue a su encuentro para que le bautizara Juan el Bautista. Cuando se encuentran los dos, Juan el Bautista se niega a bautizarlo, pues sabía quién era Jesús, el Hijo del Padre, y reconoce su gloria. Pero Jesús le dice que sí le bautice y que así debía de ser. Juan el Bautista, obedeciendo las palabras de Jesús, lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua, los cielos se abrieron y descendió la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, en forma de una paloma. Y se oyó una voz del cielo diciendo:
Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Jesús con su bautizo nos mostró cómo acercarnos a Dios, cómo vivir para Él y servirle, llenos de mucha alegría, en obediencia, reconociendo que fallamos muchas veces y que necesitamos de Él, de su perdón y de su amor. Luego de que Jesús fuese bautizado por Juan el Bautista, se fue al desierto a realizar una profunda oración. Allí pasó 40 días y 40 noches. Allí también fue tentado por el diablo. Veamos cuáles fueron esas tentaciones. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. El diablo se le acercó y entonces le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice: Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: La Escritura dice: no tentarás al Señor tu Dios. Finalmente, el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: Yo te daré todo esto, si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: La Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. A los 40 días y 40 noches que Jesús pasó en el desierto, se le denomina Cuaresma, un tiempo de reflexión, de ayuno, de oración, de propósito de cambio, y nos preparamos también para la Pascua. Uno de los momentos importantes durante la vida pública de Jesús fue cuando Él eligió a sus 12 apóstoles para que les ayude a difundir sus enseñanzas y signos milagrosos. Los discípulos de Jesús eran hombres. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Entonces, así como Jesús vino por los más necesitados, así también eligió a sus 12 apóstoles para que aprendieran de Él y posteriormente los mandó, los envió para que ellos, al igual que Jesús, puedan curar y expulsar demonios.
Jesús comunicaba la buena noticia y el Evangelio con parábolas y con milagros. Jesús usa las parábolas y los milagros para predicar el Evangelio y anunciar el reino de Dios. Jesús predicaba sobre el mensaje del Evangelio. Y Evangelio significa buena noticia. Anunciaba el reino de Dios. El reino de Dios quiere decir que todos debemos vivir unidos a Dios y entre nosotros formar una comunidad de hermanos. Es decir, que si nosotros nos unimos con Dios, Él va a dirigir nuestros corazones y a nuestras familias, haciendo que reine la verdad y la vida, la santidad y la gracia, que reine la justicia, el amor y la paz. Jesús nos llama a construir junto a Él el reino de Dios. Jesús proclamó el reino de Dios consolando a los enfermos y a los oprimidos. Denunció también abusos y maldades. Anunció que Dios era Padre de todos y que todos somos hermanos. Todo esto Él lo hacía mediante parábolas. Las parábolas son ejemplos y comparaciones de lo que pasa en la vida real para hacer entender el mensaje de Dios. Algunas parábolas son la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida, la parábola del buen samaritano, la parábola de los talentos, la parábola del tesoro escondido, la parábola del sembrador, entre muchas otras. ¡Oh, qué bonito! Es un pastor. ¡Qué pastor más bueno! ¡Y qué lobo más malo! Mira cómo le muerde el palo. ¡Qué bonita la oveja! Hubo un pastor muy tierno que tenía un rebaño. Lo quería y lo cuidaba en invierno y en verano. 100 ovejas tiene el hombre, mas no le sobra ninguna, y las llama por su nombre a cada una. Aunque son tantas ovejas, el pastor las quiere a todas y por eso no las deja pastar solas. No os vayáis nunca muy lejos, recomienda con bondad y otros útiles consejos él les da. El lobo siempre os acecha, es un bicho peligroso, que no os engañe, es muy malo y mentiroso. Pero una oveja rebelde no se lo cree del todo, piensa que el pastor les miente sobre el lobo. Nos quiere bien obedientes para amargarnos la vida, y la mejor hierba nos tiene prohibida. La mejor hierba soy yo, puedes comerme, pequeña, no hagas caso a tu pastor. Ven y cena, vente conmigo y sé libre. Haz lo que te dé la gana, el pastor solo te quiere por tu lana. Mientras la fiera alejaba a la incauta con engaños, el pastor lejos contaba su rebaño. Falta una, ¿dónde está? Su corazón se entristece, es la ovejita que siempre desobedece. Y deja las 99 y sale al campo corriendo.
La busca con sol y nieve y lloviendo. Y cuando encuentra a la perdida, ¡oh qué horror! A punto de ser comida, la encontró. Huye el lobo derrotado, dando gritos de dolor. Mas buscará, ten cuidado, otra ocasión. Y la ovejita muy contenta en brazos de su pastor acabó dándose cuenta de su error. Ya nunca más puso en duda la pureza de su amor. No volvió a ser más tozuda, no señor. El pastor montó una fiesta y hasta muy tarde bailó, celebrando que a su oveja encontró. Celebrando que a su... Jesús se hizo pastor precisamente porque su misión es esa, que no se pierda ni una sola de sus ovejas. Jesús vino al mundo y se sacrificó para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Podemos encontrar esta parábola en Lucas 15 del 1 al 7. Jesús se sacrificó por nosotros para que tuviéramos la posibilidad de salvarnos. En la parábola, nosotros somos las ovejas y Jesús es el pastor. Si nosotros nos desviamos de nuestro camino, Él vendrá por nosotros. Ahora vamos a hablar de lo que son los milagros. Los milagros son manifestaciones del poder de Dios que Jesús realiza curando toda clase de enfermos, resucitando a los muertos, dando de comer a los hambrientos y perdonando los pecados. Ahora veamos uno de esos milagros que hizo Jesús. Milagro de la resurrección de la hija de Jairo. Un día estaba Jesús sentado a la orilla del lago y un hombre llamado Jairo se arrodilló a sus pies. Jairo le rogaba a Jesús: «Mi hija está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva». De repente se acercaron algunos conocidos de Jairo diciéndole: «Tu hija ya murió. ¿Para qué molestas ahora al maestro?». Jesús se hizo el que no escuchó y le dijo a Jairo: «No temas, solamente ten fe». Cuando llegaron a la casa de Jairo, todos gritaban, otros incluso lloraban, pero Jesús dijo: «¿Por qué tanto escándalo? La niña no ha muerto, solo duerme». La gente se burló de él, pero Jesús los hizo salir a todos. Jesús llegó donde estaba la niña, acompañado por sus padres. Y, tomando la mano de la niña, Jesús le dijo: «Niña, levántate». La niña se levantó al instante y empezó a corretear por todos lados, porque tenía 12 años, y la gente quedó maravillada. Pasión, muerte y resurrección de Jesús. Jesús desde niño fue perseguido y buscado para ser matado, aunque él siempre hacía el bien y defendía la vida. Al final, lamentablemente, él muere crucificado, derramando su sangre para salvar a todas las personas del mundo, tan solo por amor. Recién hace poco vivimos la Semana Santa y aprendimos que se recuerda cada día. Ahora repasaremos brevemente. Entrada triunfal de Jesús. Como hemos ido aprendiendo, esto lo recordamos en el Domingo de Ramos, pues a Jesús lo reciben con alegría en Jerusalén, y es así como nosotros debemos seguir a Jesús y recibirlo en nuestros corazones con mucha alegría. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11. Última cena. Antes de ser condenado a morir, Jesús quiso comer con sus apóstoles la cena de Pascua con los apóstoles. Mientras cenaban, tomó el pan
y dijo que era su cuerpo. Tomó el vino y dijo que era su sangre, añadiendo: hagan esto en memoria mía. Ahí se instituye la Eucaristía y el sacerdocio. Después lavó los pies de sus apóstoles para dejar el ejemplo de servicio que debemos tener los unos a los otros. Todo esto lo encontramos en Jueves Santo. Lo encontramos en Marcos capítulo 14, versículo 12 al 25. Pasión, muerte y resurrección. Jesús murió en la cruz, pero como sabemos, Él no se quedó ahí, sino resucitó y venció a la muerte. A pesar de que Jesús sufrió y murió en la cruz, no se quedó ahí y resucitó para la gloria de Dios. Es así también que nosotros aprendemos que no hay resurrección sin antes pasar por el Viernes Santo, que a pesar del dolor y que no sea fácil, llega la alegría de Jesús resucitado. Sus apóstoles no creían hasta que lo vieron y tocaron sus manos. Después de resucitar, Jesús se apareció varias veces a sus discípulos, conversó con ellos y dejó la misión de continuar en la construcción del reino de Dios. Esto lo recordamos cada Eucaristía y especialmente en la fiesta del domingo de Pascua. Todo esto lo encontramos en Marcos capítulo 14, 15 y 16. El encargo de Jesús a sus discípulos. Así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al ceso que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, después, a las gentes que todas las naciones, y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La ascensión de Jesús. Primero veamos qué es ascensión. Ascensión es la acción de subir o elevarse a un lugar más alto. Y es así lo que hizo Jesús. Indica la acción. La ascensión de Jesús. Primero veamos qué es ascensión. Ascensión es la acción de ascender o de subir a un lugar más alto. Y esto es lo que hizo Jesús. 40 días después de la resurrección, Jesús se reunió con todos sus apóstoles para encargarles que continúen con su misión y les prometió estar siempre con ellos por medio del Espíritu Santo. Entonces Jesús les dijo: dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo y entonces recibirán la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Serán mis testigos y contarán mi historia en Jerusalén y en todas las partes del mundo. Jesús bendijo a sus apóstoles y mientras ellos lo miraban, fue elevado al cielo hasta que una nube los ocultó de su vista. Es así que se aparecen 2 hombres vestidos de blanco y les dicen que de la misma manera en que vieron irse a Jesús, también de esa misma manera Él regresaría. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Hemos ido aprendiendo de Jesús desde su nacimiento hasta su ascensión al cielo. Así que ahora diremos, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Es por esto que Jesús tiene 2 naturalezas. Jesús tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. Tiene una naturaleza divina porque es el Hijo de Dios y tiene una naturaleza humana porque es hijo de la Virgen María. Vamos a leer en Mateo capítulo 16,
versículos del 13 al 16. Ahí nos dice: Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús es el Mesías. Israel, el pueblo elegido por Dios, esperó durante mucho tiempo que se cumpliera la promesa de la venida del Mesías. Mesías y la palabra Cristo es equivalente en el idioma griego, es decir, son lo mismo, tienen el mismo significado. Cristo significa ungido, es decir, enviado por Dios. Leemos en Mateo capítulo 1, versículo 16. Nos dice, Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Jesús es el buen pastor. Hemos escuchado una canción de la parábola del buen pastor. Y en esta nos dice que así como el buen pastor se sacrifica por sus ovejas, así también Jesús se sacrificó por nosotros. Leemos en la Biblia en Juan capítulo 10, versículo 14, nos dice, yo soy el buen pastor y conozco a los míos, como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y yo doy mi vida por las ovejas. Jesús es nuestro Salvador, porque así como Jesús se sacrificó por todos nosotros, por nuestros pecados, el Señor hizo posible que mediante este sacrificio nos salváramos todos aquellos que acudimos a Jesús con fe. Leemos en Mateo capítulo 20, versículo 28. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el camino porque Él es el único puente entre Dios y el hombre. Él es el único camino que nos lleva hacia Dios. Es la verdad porque Él es la única verdad absoluta. Y es la vida porque para aquellos que lo reciban a Jesús como su Salvador, es entonces que también reciben a Dios y a su Espíritu. Y con esto reciben la promesa también de la vida eterna. En la Biblia, en Juan, capítulo 14, versículos 5 al 7, nos dice, entonces Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Jesús es la luz del mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, nos dice, yo soy la luz del mundo. Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Jesús es la resurrección y la vida. En Juan, capítulo 11, versículo 25 nos dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús es mi luz,
y mi salvación, de quien temeré, eres mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí. ¿Quién es Jesús para mí? Para mí Jesús es quien me cuida de todo mal y en Él confío. Jesús es mi hermano, porque es hijo de María, nuestra madre. Es mi amigo, porque Jesús me escucha en la oración. Jesús me ama y dio su vida para salvarme. Jesús es mi hermano, mi Salvador, y en Él confío. Para mí Jesús es quien me sostiene ante cualquier dificultad. En Él confío y puedo estar sin miedo. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Todos cantamos aleluya, aleluya, aleluya. Todos cantamos aleluya, aleluya, aleluya. Porque Jesús resucitó, y una nueva vida regaló. Porque Jesús resucitó, y me acompaña dentro de mi corazón. todos cantamos aleluya, aleluya, aleluya. 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 Resucitó, Aleluya, resucitó, aleluya. Cristo resucitó. resucitó, Aleluya, resucitó, aleluya. resucitó. Resumen del tema. Jesús nace. Jesús es el Hijo de Dios y de la Virgen María. Su padre adoptivo es José. Durante su infancia fue un niño obediente y vivió en Nazaret, aprendiendo del oficio de su padre. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Jesús estuvo en el desierto durante 40 días donde fue tentado. Jesús eligió a 12 de sus apóstoles para que le ayudasen a difundir las enseñanzas. Jesús nos comunicaba el reino de Dios con parábolas que son comparaciones de la realidad y milagros que son manifestaciones del poder de Dios. Con esto Jesús nos daba a conocer el reino de Dios a través de parábolas como la del sembrador, la oveja perdida, y milagros como la multiplicación de panes y peces y la resurrección de la hija de Jairo. En Domingo de Ramos recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La última cena fue con sus 12 discípulos. Jesús murió crucificado,
pero resucitó al tercer día. Jesús envió a sus apóstoles para que difundieran el mensaje del Evangelio a todas las partes del mundo y después de eso ascendió al cielo. Jesús es el Hijo de Dios. Él es el buen pastor, nuestro Salvador. Tiene dos naturalezas. Él es hombre y Dios verdadero. Jesús es el Mesías. Tarea y compromiso. Tarea 1. ¿Quién es Jesús para ti? Dos. Jesús tiene dos naturalezas. Explica. 3. ¿Quiénes conforman la Sagrada Familia? 4. Explica sobre el bautizo de Jesús. 5. ¿Qué es un milagro? Explica uno de los milagros de Jesús. 6. ¿Qué es una parábola? Escribe una de las parábolas de Jesús. 7. ¿Qué hace Jesús durante la última cena? 8. Compromiso. En una hoja tamaño carta, realiza un dibujo de Jesús realizando un milagro. Ejemplo: Jesús sana a los enfermos, resucita a los enfermos, etc. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Resucitado. El Señor había dicho claramente a sus amigos que serían los testigos de lo que ya estaba escrito, que iba a ser crucificado, que le harían 1000 heridas, que le quitarían la vida y de la muerte volvería. Pero cuando le mataron, sus amigos solo vieron el fracaso y el entierro, y del triunfo se olvidaron. Mas pasó como él decía, y el poder del Dios del cielo convirtió el amargo duelo en inmensa alegría. Cuando aún no amanecía, las mujeres con ungüentos fueron a buscarlo muerto, pero vieron que vivía. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Pedro y Juan después corrieron hacia aquel sepulcro abierto, y al ver que no había cuerpo comprendieron y creyeron. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y lloraron de alegría, y después para su gozo el Señor vivo y glorioso en cuerpo y alma aparecía. Y esta es fe de los cristianos, que el Señor del universo junto al Padre está en los cielos, ahora que ha resucitado. Cristo ha resucitado.
Respuestas del tema de la Santísima Trinidad. Número 1. ¿Qué es la Santísima Trinidad? Es un solo Dios en 3 personas. Es el misterio central de la fe y la vida cristiana. Es la comunión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Número 2. ¿Cuántos y quiénes conforman la Santísima Trinidad? La conforman 3 personas y son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Número 3. Dios Padre es el Creador, Dios Hijo es el Salvador y Dios Espíritu Santo es el Santificador. Número 4. La Trinidad son 3 dioses, inciso A, verdadero, inciso B, falso. Respuesta, inciso B, falso. Número 5. ¿En qué momento tú te santiguas? Puede ser al pasar frente a un templo, al entrar en la iglesia, al levantarse en las mañanas y antes de dormir, al salir de casa, al empezar algún trabajo, antes de comer, al iniciar y terminar una oración. Pregunta 6. ¿Qué es persignarse? Persignarse es hacer 3 cruces pequeñas, la primera en la frente diciendo por la señal de la Santa Cruz, la segunda en la boca diciendo de nuestros enemigos y la tercera en el pecho diciendo líbranos Señor Dios nuestro, y finalizamos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa. De un conejito negro con su cola corta y sus ojos café. Dice mi tío Camilo que lo yo jugando allá por el PT. Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice mamá que los conejos... Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor.
Jesús nació en Belén, en un establo, porque no había lugar en ninguna posada para él. Después de que Jesús naciera, su madre, María, y su esposo José, llevaron a Jesús al templo en Jerusalén. Había un hombre llamado Simeón, que amaba a Dios. Dios le había dicho a Simeón que se encontraría con el Salvador antes de morir. Cuando María y José llegaron al templo, Simeón estaba allí. Cuando Simeón vio a Jesús, lo tomó en sus brazos y lo bendijo. Sabía que este era el niño prometido que los salvaría a todos. María y José se sorprendieron con sus palabras. También había una mujer llamada Ana en el templo. Cuando vio al bebé que Simeón estaba sosteniendo y escuchó todo lo que le dijo, le dio gracias a Dios y le dijo a todos que el Salvador había venido. Cuando todo se hizo como Dios lo ordenó, María y José fueron a su casa en Nazaret. Jesús creció, se hizo fuerte y lleno de sabiduría, y el favor de Dios estaba sobre él. Cada año los padres de Jesús viajaban a Jerusalén para un festival. Cuando Jesús tenía 12 años, fueron como cada año. Pero cuando el festival terminó y María y José viajaban de regreso a casa, se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Así que volvieron a Jerusalén a buscarlo. Buscaron por todas partes. Después de 3 días lo encontraron en el templo. Jesús estaba sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Cuando María y José lo encontraron, dijeron: ¿por qué has hecho esto? Te hemos estado buscando por todas partes. Pero Jesús dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que estaría aquí en la casa de mi padre? Pero sus padres no entendieron a qué se refería, y Jesús se fue con ellos. Y regresó a Nazaret, donde los obedeció, y continuó creciendo en sabiduría y favor para con Dios y los hombres. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Jesús nació en Belén y creció en Nazaret, donde creció en sabiduría y favor para con Dios y los hombres. Jesús fue bautizado por Juan, y Dios le mostró a Juan que Jesús era el elegido. Luego Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto entre los animales salvajes para ser tentado por Satanás. Hello, friend. Durante 40 días y 40 noches Jesús no comió nada, así que tenía hambre. Satanás vino a él y le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús conocía la palabra de Dios y por eso le respondió: no, la palabra de Dios dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y así Jesús pasó la primera prueba. Entonces Satanás lo llevó a Jerusalén y le dijo: si eres el Hijo de Dios, salta. Porque la palabra de Dios dice: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pero Jesús dijo: la palabra de Dios también dice: no debes poner a prueba al Señor, tu Dios. Y así Jesús pasó la segunda prueba. Entonces Satanás lo llevó a la cima de una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo y toda su gloria. Satanás dijo: te lo daré todo si te arrodillas y me adoras. Pero Jesús dijo: sal de aquí, Satanás,
Porque la palabra de Dios dice, debes adorar al Señor tu Dios y solo servirle a Él. Entonces Satanás se fue y vinieron los ángeles y cuidaron de Jesús. Y así Jesús pasó la tercera y última prueba porque conocía la palabra de Dios. Jesús comenzó a enseñar acerca del amor de Dios y a curar a la gente de sus enfermedades. Un día, Juan vio a Jesús caminando y le dijo a la gente que lo rodeaba que Jesús era el Cordero de Dios. Uno de los que estaban junto a él era Andrés, cuyo hermano era Simón, que más tarde sería conocido como Pedro. Andrés fue a buscar a su hermano y le dijo: «Hemos encontrado al Cristo». Wow, really? Come on. Simón fue con Andrés y se encontró con Jesús. I'm Simon. Jesús miró a Simón y le dijo: «Tu nombre es Simón, hijo de Juan, Yes, it is. pero será llamado Pedro». Okay. Otro día, Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea y mucha gente se amontonaba alrededor de él para escuchar lo que él tenía que decir. Hello. Well, okay. Jesús vio 2 botes vacíos que Andrés y Pedro habían dejado y mientras estaban lavando sus redes, Jesús entró en uno de los botes Hey, Peter. y le pidió a Pedro que lo llevara al mar. Ay. Así que se sentó en el bote y enseñó a las multitudes desde allí. Cuando terminó de hablar, le dijo a Pedro: «Ahora ve a donde es más profundo y baja tus redes para recoger un poco de pescado». Pero Pedro le dijo: «Trabajamos duro toda la noche y no pescamos nada. Pero si lo dices, dejaré que las redes vuelvan a caer». Y esta vez sus redes estaban llenas de peces que comenzaron a romperse. Wow. Llamaron a otros pescadores para pedir ayuda. Hey, help. Y pronto ambos barcos estaban llenos de peces. Cuando Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: «Oh, Señor, por favor déjame, soy un hombre pecador». Jesús respondió a Pedro: «No tengas miedo. Ven, sígueme y te mostraré cómo pescar hombres». Really? Y tan pronto como pisaron tierra, dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Así que Simón Pedro se convirtió en uno de los 12 discípulos de Jesús y siguió a su amigo Jesús durante todo el tiempo en la tierra. Él es Jesús, es el Hijo de Dios. Hola. Y el Salvador del mundo. Mientras estuvo en la tierra, les enseñó a todos del amor de Dios. Y también sanó enfermos. Hizo muchos milagros. Como parar tormentas. Y hasta resucitar muertos. Como vimos en videos anteriores, Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Después de haber pasado 40 días con sus discípulos y haberse aparecido a más gente, llevó a sus discípulos a un lugar llamado Betania. Jesús bendijo a sus discípulos y les dijo que fueran al mundo y hablaran de Él y las maravillas del perdón, que hicieran discípulos, y les dijo: de cierto os digo, que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En ese momento Jesús fue tomado para sentarse a la diestra de Dios. No mucho tiempo después, el Espíritu Santo vino a los discípulos para ayudarles. Los discípulos sabían que Dios verdaderamente estaría siempre con ellos. El Espíritu Santo está con nosotros hasta el día de hoy, porque Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así es. Antes de terminar nuestra catequesis a distancia, pues vamos a agradecer a Dios a través de nuestra oración final.
decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pido por cada salud de cada uno de estos niños, porque no les falte alimento y porque sigas guiándolos en su camino. Señor, te agradezco por permitirnos conocerte. También te agradezco porque eres la luz de nuestro camino. Y también te agradezco porque tú nos ayudas a luchar día a día con cada problema que tenemos. Y decimos en la Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Es así que hemos llegado a la parte final de nuestra catequesis a distancia. Nos vemos en la próxima. Adiós, niños. Espero les haya gustado el programa, se haya entendido muy bien. Presenten sus tareas y no se olviden de realizar sus compromisos. Nos vemos en otra oportunidad. Adiós, chicos, nos vemos hasta la próxima. Hagan sus tareas y hasta la próxima.